Então, de novo, bom dia a todos. Vamos dar início à defesa da tese de doutorado de José Francisco Roca. A tese foi orientada por mim e pelo professor Ivan Menezes. Tá? A banca é constituída pelo professor Aristeu da Silva Neto, da Universidade Federal de Uberlândia, professor Rony Leon Thompson, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Taiguara Felamingo de Oliveira, da Universidade de Brasília, professor Rafael Menezes de Oliveira, da PUC do Rio. Tá? José Francisco, então, você vai fazer a sua apresentação e será seguida de arguição da banca. Então, pode começar. Bom, obrigado, Márcio. Bom dia. Antes de apresentar meu trabalho, escoamento de uma cápsula suspensa em um líquido newtoniano através de um canal e capilar com constrição, eu queria agradecer aos professores Márcio e Ivan por ter me orientado nesses anos, aos professores da banca por ter aceito nosso convite, ao pessoal do laboratório LMP e as pessoas que estão assistindo. Aqui vou apresentar o roteiro da apresentação. Na introdução, eu vou falar de algumas aplicações, objetivos principais e alguns objetivos específicos. Vamos fazer uma revisão biográfica, chamar a atenção dos estudos mais relevantes para nosso trabalho e onde que nosso trabalho se insere. A modelagem matemática, a gente vai falar um pouco das equações que resolvemos, da solução numérica e a partir dos resultados, que tem 4 seções. A primeira e a terceira tem a ver com a validação da nossa formulação e implementação, e a segunda e a quarta tem a ver com nossas geometrias de estudo. Finalmente, concluímos com algumas conclusões e recomendações de trabalhos futuros. Na introdução, primeiro partimos da definição de uma cápsula. Uma cápsula pode ser definida como um líquido ou um gel delimitado por uma membrana fina, elástica. O escoamento de cápsulas podem ser achados em diferentes aplicações naturais e industriais. Por exemplo, a sangue é um sistema complexo formado por diferentes células vermelhas, brancas, plaquetas e similares. E algumas doenças podem afetar a deformabilidade das células quando elas viajam ou escoam pelo corpo. O escoamento em meios porosos é de especial interesse para nosso trabalho. Aqui temos um vídeo que pode ajudar a ilustrar melhor a ideia, né? As cápsulas podem ser injetadas para bloquear e alterar o caminho do escoamento principal. Ou seja, as suspensões de cápsulas podem alterar a mobilidade da água, bloqueando os caminhos preferenciais e desviando a água a regiões de poros com óleo, aumentando a recuperação. O escoamento de cápsulas suspensas é um problema desafiador porque temos uma interação complexa entre as diferentes fases, fluido e sólido. A avaliação do fenômeno na microescala é fundamental para entender o que acontece na macroescala. Para isso, utilizamos canais ou capilares com contrição como modelos de uma garganta conectando dois poros adyacentes. A relação entre a vazão Q e a diferença de pressões ΔDP é fundamental para avaliar a eficiência do bloqueio da cápsula. Em 2017, do Nascimento e colegas observaram que a diferença de pressão aumenta quando a cápsula passa pela constrição. Recentemente, Lopercio e colegas observaram passar uma cápsula por uma constrição e, como era esperado, a cápsula muda sua configuração
para conseguir pasar pela contrição e depois ela se relaxa na parte divergente do capilar. Portanto, o principal objetivo de nosso estudo é estudar o escoamento de uma cápsula suspensa em um fluido newtoniano incompressível através de um microcanal microcapilar com contrição. Para isso precisamos desenvolver a formulação matemática, validar essa formulação e implementação e avaliar a deformação da cápsula, a diferença de pressões, a redução de mobilidade e similares como função de diferentes parâmetros. Raio da cápsula, condição de pretensão, material da membrana, etc. Na literatura podem ser encontrados diversos estudos numéricos e experimentais para entender os parâmetros que afetam a dinâmica da cápsula. Um deles é o número de capilaridade superficial, definido como a taxa de forças viscosas e forças elásticas, onde M é a viscosidade da fase contínua, V baja é a velocidade característica e GS é o módulo cisaliante superficial da membrana. O escoamento de cápsulas pode ser achado em diferentes geometrias. Por exemplo, o escoamento cisaliante simples. En muchas pesquisas, los autores exploraron los efectos de las propiedades mecánicas de la cápsula en la deformación, en la inclinación, por ejemplo. En relación a canales y capilares, Rizzo y colegas estudiaron el movimiento y deformación de la cápsula en un ducto o una tubulación jeta en el régimen de Stokes. Ellos hallaron que a configuración en estado en régimen permanente da cápsula dependía del número de capilaridade y da taxa de rayos entre la cápsula y la tubulación. Lefebvre y colegas también trabajaron experimentalmente y estudiaron un método dinámico para caracterizar las propiedades mecánicas de la membrana basado en la visualización de cómo ella se deforma. Ellos procesaron las imágenes y midieron los comprimentos característicos de la membrana y a partir de eso intentaron caracterizar las propiedades mecánicas. Leclerc y colegas observaron los efectos de la mudanza de sección. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 imágenes de la cápsula entrando a una parte convergente y después saliendo en la parte divergente, y ellos intentaron avaliar las propiedades mecánicas de la membrana en un proceso de relajación en la parte divergente de la geometría. Fica evidente, então, a dificuldade de fazer estudos experimentais devido a las pequeñas escalas. Por eso los estudios numéricos son una buena opción para complementar o análisis experimental, explorar diferentes geometrías y una mayor faixa de parámetros. Leirat y colega estudiaron un escoamento de una cápsula en una posición hiperbólica en régimen de Stokes. Los autores reportaron la configuración de la cápsula, su velocidad y el estrés en la membrana. Carroll ya comenzó a considerar los efectos inerciales para estudiar a gotas y cápsulas, ¿no? Y diferentes geometrías, ¿no? Con expansión o contracción, como en la figura. Dimitar Kopoulos y colega utilizaron simulaciones numéricas para determinar o módulos de cizallamiento de la membrana con el régimen de Stokes a través de un canal o de una geometría convergente. Roray, por ejemplo, en 2015
estudiou o microcanal de constrição e considerou também os efeitos inerciais. E eles se focaram na configuração da cápsula, quando ela escoa pela contrição, velocidade, tensão na membrana, etc. Portanto, muitos trabalhos focaron-se no régimen de Stokes, debido a las pequeñas escalas y velocidades envolvidas. Além de eso, os pesquisadores estudaron muito a deformación da cápsula para estimar propiedades mecánicas y no discutieron muito a resposta da presión. En nuestro trabajo, los efectos inerciales son importantes porque nuestra geometría tiene una constrición, lo que configura un problema evidentemente transiente. Além de eso, nos focamos en la respuesta a la presión en función de diferentes parámetros, porque la presión está fuertemente relacionada con la eficiencia de bloqueo de la cápsula, no medio poroso. El método Immerse Boundary, o IBM, y el método de elementos finitos son utilizados en ese trabajo. El método Immerse Boundary o de frontera inmersa fue desenvolvido por Peskin en la década de los 70. El uso de elementos finitos es interesante, entre otras cosas, porque no precisamos de aproximar la función delta de Dirac, que de aquí a poco les voy a explicar. El problema es entonces resolvido utilizando una malla fixa, no deformable, para el escoamento, que sería la malla azul de la derecha, y una malla móvil y deformable para la membrana, que es de color vermelho. En relación a modelaje matemática, para un fluido incompresible tenemos las ecuaciones de conservación de momento y masa. Y para fluidos newtonianos incompresibles tenemos el tensor de tensión tau en función de la presión y velocidad, além da propiedade viscosidade mi del fluido. Debido a que la gente utiliza el método Immerse Boundary, o FB es definida como un integral o no volumen do producto F, que de aquí a poco voy a discutir lo que significa, delta de Dirac ao longo del dominio omega S, onde F es definida como la densidad de fuerza en Newton por metro cúbico, que será discutido de aquí a poquinho. Por el lado derecho tenemos la geometría de nuestro problema. L, o comprimento total do capilar o do canal. A, o rayo da cápsula. HS o RS, a dimensão de entrada do canal o do capilar, ¿no? O rayo, no caso capilar. Y H0, F0, a mitad de altura do canal o radio da constrição para o capilar. Aquí encima tenemos un elemento membrana, ¿tá? S1 es a coordenada ao longo da linha azul, né? O no plano da tela do computador. S2 es perpendicular à tela do computador, sai da tela, y S3 es perpendicular ao plano formado por S1 y S2. Y H es a espesura. O escoamento planar bidimensional. Para eso, primero, presentamos un diagrama de cuerpo libre. Por el lado derecho tenemos a tensión T1 veces o vector unitario T1 veces H. Y en el lado izquierdo tenemos la respectiva fuerza T1 con su variación. Ela varía ao longo do arco delta de S1. O vector unitario con su respectiva variación veces H, que es constante, ¿no? Por eso no varía. Veces H. Entonces, a fuerza ao longo da dirección S1 es la que estoy mostrando aquí, ¿no? Calculando a fuerza líquida, teríamos el primer termo de nuestra ecuación, más la fuerza do fluido a lleno no sólido igual a 0
porque nossa membrana não tem massa, né? É massless. Considerando que a força do fluido no sólido é o negativo da força do sólido no fluido, podemos, e dividindo pelo volumen do elemento da membrana, podemos achar o F en unidades de Newton por metro cúbico. Considerando que o material de nuestra membrana obedece la ley de Hooke, sabemos que la relación proporcional entre la tensión T1 y o strain var epsilon 1, onde var epsilon 1 depende o es función de la posición en cualquier instante y la relajación. Considerando além que nuestra membrana puede estar pretensionada antes de comenzar nuestro estudio, podemos definir un T0. O T0 es definido de tal forma que cuando en instante t igual a 0, o comprimento da membrana tem o comprimento de relajación, a tensão T1 es 0. Similarmente, para o escoamento axissimétrico, a gente tem que considerar no solo lo que acontece en la dirección 1, como en el caso anterior, sino en la dirección 2, ¿no? La dirección θ, que sería la coordenada de rotación que va de 0 a 2π radianos. Entonces, a gente tem as duas forças líquidas agindo en dirección 1 y en dirección 2, tem a fuerza que el fluido ejerce sobre el sólido igual a 0, porque igualmente la membrana no tiene masa. Y considerando que la fuerza do fluido no sólido é o negativo da força no sólido no fluido, y dividiendo pelo volumen do elemento membrana, podemos ter a fuerza F en unidad de metro cúbico para o caso axissimétrico. Entonces, faltaría saber cómo es T1 y T2. Para eso, la gente va a utilizar tres materiales. Un material que obedece a la ley de Hooke y un material para la membrana que obedece el modelo Scalac y un modelo Newtoniano. Onde T2 puede ser hallado trocando los índices 1 por 2 y 2 por 1. ¿eh? Para los dos problemas, tanto para o escoamento bidimensional como para o escoamento axissimétrico, a posición da membrana dada pelo mayúscula X y su evolución no tempo es función da velocidad. Condiciones iniciales y de contorno. Inicialmente definimos a presión y a velocidad como 0 y definimos la posición da cápsula além de su pretensión. Si la cápsula está pretensionada, también es conocido. Por el lado izquierdo, en la entrada, definimos un perfil parabólico con sus respectivas expresiones para bidimensional o para escoamento axissimétrico. En la salida, definimos un perfil desenvolvido y presión 0. En la línea de simetría, definimos no flujo vertical y 0 tensión saliente. Y en la pared, definimos no slip, no penetration. Além das condiciones geométricas para la cápsula, en la línea de simetría, que son dadas por las dos expresiones del embaixo. En relación a los parámetros que gobiernan los escoamentos. Inicialmente, como vamos a impor una ecuación Q. Y vamos a computar o calcular la evolución de la presión entre, o de diferentes presiones entre entrada y salida, P-in menos P-out, para diferentes propiedades de la cápsula y condiciones de escoamento. A baja es el radio de la cápsula adimensional. Alfa es conocido como parámetro de preinflación, que define la tensión inicial de la membrana. Por ejemplo, en la figura de acima, se observa que la presión dentro de la cápsula, la región de color amarela, es mayor que la presión
en la fase continua, ¿no? A parte zoom. E é porque aqui, nesse exemplo, por exemplo, o alfa vale 10%. Né? A gente está pretensionando nossa cápsula antes de começar a simular. Beta é a taxa de constrição, o Reynolds. Né? Beta e Reynolds normalmente permanecem fixos em nosso estudo. E o número de capillaridade que é variado a través, no, es mudado a través de mudar o YS. ¿Tá? Son diferentes materiales que estamos utilizando. En relación a la solución numérica, a gente va a utilizar elementos finitos, como ya tenía falado. Por tanto, el residuo ponderado para las ecuaciones de momento y masa son las siguientes. A gente va a dar, vamos a dar un especial interés no termo FB. ¿Tá? Y entonces, o termo FB veces o produto escalar a función peso está dado aquí. ¿Tá bom? O FB fue definido en los slides anteriores y debido al fato de una propiedad de delta de Dirac, ¿tá? Ahí en Chi llega a la conclusión que de esta expresión, que sería F, producto escalar, W, evaluada en X mayúscula. Esa expresión es responsable, la expresión que lleva en consideración las fuerzas que a membrana la fuerza en la cual la membrana halle no fluido. ¿Tá? Entonces sería una parte de acoplamiento entre los dos dominios, sólido y fluido, se da por ese caso aquí. ¿no? A gente no precisaría discretizar o delta de Dirac como en otros esquemas numéricos, solo avaliar a función peso en la posición de la membrana. Aquí tenemos los campos de velocidad y presión. ¿Tá? QJ, VJ y PJ son las 50 de nuestro problema. ¿Tá? Una combinación lineal, ¿no? Característico de elementos finitos. Para o escoamento planar, ¿tá? Ya tenemos o cálculo de F, fruto escalar W, y operamos utilizando integral por partes. O primer termo es trivial porque a lo largo de la línea de simetrías, o sea, cuando es 0 y cuando es ELS, la gente utiliza una condición esencial de V igual a 0. Por tanto, solo ficamos con la segunda integral de línea. ¿Tá? Ya para el escoamento axisimétrico, considerando a propiedad a condición de axisimetría, solo precisamos integrar de 0 a T1 radiano. La integral de la suma, ¿no? Que sería la suma de integrales, ¿tá? Y aplicando en la primera integral una integral por partes y en la otra la derivada del producto, vemos que el primer y el tercer termo van embora. El primer termo sume porque en la línea de simetría o eje es 0 y el tercer termo sume porque la tensión no muda en teta, ¿no? S2 eje de teta, entonces no muda, entonces también va embora. Entonces a gente fica solo con dos integrales. Entonces, después de discretizar la membrana en segmentos lineales, nuestras respectivas integrales son ahora sumatorias. ¿no? Una sumatoria en el caso para o planar y dos sumatorias para el caso axisimétrico. Como es un problema que depende del tiempo, usamos un algoritmo predictor corrector. Un problema, como también es un problema no lineal, utilizamos el método de Newton-Raphson. Para actualizar la posición de la membrana X, precisamos integrar no tiempo esa expresión de aquí. Para eso utilizamos un esquema Runge-Kutta, más de orden 4. Mas antes de eso, precisamos interpolar o hallar el U
o sea, a velocidad y en la posición X mayúscula da membrana. Para eso implementamos un mapeamiento inverso cuadrático. Aquí vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿no? Para eso precisamos resolver un sistema no lineal, ¿tá? De dos ecuaciones, que permite hallar las coordenadas locales psi eta, dadas unas coordenadas globales x, y. ¿Tá? Una vez que hayamos resolviendo el sistema o par psi eta, podemos avaliar las funciones base y con los coeficientes que ya conocemos, uy, vy, ya podríamos hallar la velocidad y en ese punto azul. ¿No? En relación ao esquema no tempo, primero solucionamos a velocidad y a presión o no tempo kt más 1, manteniendo fixo o x o no tempo kt. O sistema es solucionado, el sistema no lineal es solucionado utilizando MATLAB. Una vez que obtengo a velocidad y u, interpolo a velocidad y utilizando el esquema que expliqué en el slide anterior para evaluar velocidad y una posición de la membrana X, ¿no? Y después yo hago la integración no tempo, ¿no? Para hallar la nueva posición de X no instante kt más 1. Y repito el proceso. Resultados, ¿no? Entonces, la gente primero va a utilizar o escobamiento cisalamiento simples para validar nuestra formulación e implementación del problema bidimensional. Este tipo de problema depende básicamente de dos números, gamma y Reynolds, onde gamma es una tasa de fuerza viscosa versus la fuerza elástica. Inicialmente la membrana está relajada. Después sometemos a la membrana a un cisalamiento. Debido a la deformación, la presión interna va aumentando, hasta que llega un punto que la membrana no se deforma más, atinge el estado estacionario. Y ahí medimos A y B, y medimos también la inclinación θ. Con A y B calculamos o d, x, y, y graficamos el no tempo, similarmente para θ. Y aquí hacemos una comparación con dos trabajos. ¿Tá? Obsérvase que nuestro trabajo coincide con la referencia 21 y con la referencia 24 para la curva preta y azul. Ya para la curva vermelha tiene una diferencia que puede deberse a que la referencia de la 21, que son las líneas discontinuas vermelhas, no considera los efectos inerciales. Eso puede ser un motivo. ¿Tá? A mayor gamma, a mayor gamma, significa que nuestro E es menor. Por lo tanto, nuestra membrana es más flexible y ella se deforma más. ¿no? Por eso es posible obtener un mayor DXY. Es más deformable. Ya en el caso de inclinación, vemos que tiene aparentemente tiene una diferencia fuerte entre la línea continua azul y nuestras bolillas vermelhas, más, haciendo a cuenta, es menor a 2 grados la diferencia. ¿no? Entonces puede darse por aceptable a validación. Ya hablando de nuestro estudio, ¿no? O valor de baja, alfa, 10%, ¿no? Como tenía hablado, o está preestresado, o beta 0,43, y bueno, número de capilaridad y o Reynolds 0,06 y 1, respectivamente. Cuando el escobamiento comienza, a cápsula
móvese até a garganta y se deforma. Inicialmente, a gente começa com um fluxo parado e a vazão vai aumentando até o estado estacionário. O delta dP, que é a diferença entre a entrada e a saída, a pressão começa a aumentar para que a membrana consiga passar pela constrição. Seu máximo acontece quando a nariz da cápsula está próxima das regiões mais estreitas. A região entre a cápsula e a parede do canal define um filme fino de líquido que se presuriza, ¿no? Se presuriza cuando la cápsula pasa por la garganta. O plot de la direita seria a região contida dentro da membrana, né? Eu calculo ela para ver as possíveis perdas de massa, né? Na média, para o caso bidimensional, é menos del 7%, o que pode ser considerado aceitável. Aqui temos, se mantém tudo igual, como no caso anterior, só mudamos o número de capilaridade, tá? Diminuímos ainda mais de 0,02 e ainda um pouquinho mais a 0,005. O número de capilaridade está caindo porque estamos aumentando o GS, né? Ou seja, nossa membrana fica mais rígida. Notem que o nível de pressões do caso 0,05 é ainda maior, tá? A pressão na entrada, né? Por exemplo, mais ou menos em instantes similares, né? Está na ordem de 0,6, tá? E no caso de 0,02 na ordem de 0,04, né? A pressão entre a entrada e a saída. Notem também que a espessura do filme também cai, né? Em 0,05, em 0,005, a espessura do filme é ainda menor, tá? Aqui vamos a dar uma olhada na tensão na membrana, tá bom? Como a tensão se distribui ao longo da membrana. Notem que a tensão é maior próximo, não é na nariz propriamente falando, mas próximo à nariz, tá? O que poderia indicar possíveis regiões de quebra, se a tensão é maior do que o material consigue soportar, né? O material da membrana. En las imágenes de Lopercio y colegas, en ese caso, por ejemplo, se observa que la quiebra da membrana acontece en la parte dianteira da cápsula. No caso que eles estudaram, né? Este aqui é um gráfico similar, né? É a tensão dimensional ao longo do comprimento da membrana para diferentes tempos. Em T igual a 0, o estresse é uniforme. E diferente de 0 porque a membrana está preestressada. O instante laranja, laranja, é o instante de máxima pressão. Tá? E o instante amarelo é um instante de máxima tensão, que acontece quando a cápsula está quase na metade do domínio. Então, notem que é necessário primeiro pressurizar o sistema para depois fazer passar a cápsula pela metade da constrição. Tá? Logo, a cápsula começa a entrar na região divergente, a tensão vai caindo, passa da cor roxa à cor verde, ela nunca vai chegar ao valor azul
né? Porque la cápsula tiene ya una deformación, digamos, fixa inclusive, né? Que corresponde a un perfil de un canal reto longo suficiente, né? O sea, digamos que si o dominio de simulación fuese más cumplido, un perfil verde o similar ao verde ya se atingiría, né? Y no mudaría más. Então, ela não chega a ser circular de novo, né? No gráfico da direita, temos a queda de pressão adimensionalizada pela queda de pressão da fase contínua, ou seja, sem cápsula, para evidenciar o efeito unicamente da cápsula. Esse ratio de pressões é graficado em função do tempo. Tá? O caso de número de capilaridade infinito é o caso onde a cápsula não impõe força no fluido. Por eso igual a 1. Y conforme el número de capilaridades va disminuyendo, a queda de presión aumenta. O que simboliza que estamos ante una cápsula cada vez más rígida. Lo hace sentido. No gráfico de izquierda, obsérvase o efeito do alfa, onde alfa é o parámetro de preinflação, que é função do T0. E a maior alfa, maior pretensão. Va de 2,5, 5% a 10%. ¿tá? Entonces, a mayor alfa, mayor queda de presión. No gráfico de la derecha, observamos o efecto de OA baja, ¿no? Do radio da cápsula, dado un beta de 0,43. A mayor radio da cápsula, como esperado, mayor queda de presión, o mayor presión necesaria para hacer pasar la cápsula por la garganta. Ahí en puede ter una queda similar si comenzamos a mudar o beta. ¿no? Aquí, por ejemplo, caímos un poquito de 0,43 a 0,3 y conseguimos un pico también de presión, ¿no? Similar ao verde. Entonces, o beta también tiene un efecto, ¿no? Esa curva evidencia o efecto, a constrição do canal. No gráfico da izquierda, observa-se a velocidade adimensional para diferentes números de capilaridade em função do tempo. A curva negra contínua, a curva preta contínua é uma curva só da fase contínua. E que acontece, o máximo acontece, ¿no? En la mitad do dominio por conservación de masa. Conforme el número de capilaridades va cayendo, la cápsula es más rígida y menor es la velocidad. O que evidenciaría o bloqueo, ¿no? Está parando o escoamento. Ya no gráfico da direita, temos a redução da mobilidade do escoamento, que é caracterizado pelo factor F. Quanto mais baixo é F, corresponde a uma situação na qual a cápsula bloqueia fortemente um poro. F é função do número de capilaridade. É função também do raio da cápsula a baja e do parâmetro de preinflação alfa. Dado un A baja y un alfa, cuanto menor el número de capilaridades, menor es o F. Similarmente, dado un número de capilaridades y un alfa fixo, por ejemplo, de 10%, a curva azul y a curva roja, a mayor cápsula, menor F, ¿no? La curva azul, ¿no? La curva azul es A baja 1,86, comparación con la curva roja 1,63. Entonces, a mayor cápsula, menor F. Hasta aquí estudiamos el problema bidimensional. Ahora el problema es axisimétrico. Entonces tenemos aquí un capilar reto, ¿tá? Aquí las propiedades, ¿no? O A baja, o beta, o número de capilaridade, y o Reynolds, ¿tá?
y inicialmente heliosférico, y una vez que el régimen permanente es atingido, medimos o LX, o LX, o LY y o LFF, para diferentes números de capilaridad y materiales de la membrana. Y comparamos con la literatura, para validar nuestro solver o solucionador axisimétrico. O material da membrana, por exemplo, agora é Nifúquia. Vamos a validar primeiro. Então, em lado direito superior, vemos dos perfis, tá? Para dois números capilares diferentes. De literatura, Hu e colegas, e nosso trabalho. A nariz da membrana bate muito bem. A gente consegue reproduzir de forma bastante aceitável o que a literatura reporta. Mas já na cauda da membrana apresenta alguma diferença. Si cuantificamos las deformaciones, vemos, por ejemplo, que a peor diferencia que acontece en 0,02 número de capilaridad, a diferencia es menor de 5,5%, entre la línea continua preta y el cuadrado preto. Entonces, puede ser considerado de forma aceptable. ¿Tá bom? Ya en relación a velocidad, nuestros resultados coinciden ainda mejor, ¿no?, con la literatura. Por ejemplo, para la número de capilaridad de 0,1, la diferencia entre el resultado y el resultado de Hu y colegas es menor a 1,3%. Entonces, ahora testamos otro material, o material Scalac. Aquí ya las cosas mejoran ainda más. La configuración de la cápsula para diferentes parámetros, diferentes alfas, alfa de 0 y alfa de 10%, tanto la nariz de la membrana como la cauda coinciden muy bien. ¿tá? Y si la gente hace lo mismo para diferentes capilaridades, vemos que tanto o LX como LFG, esas métricas de deformación de cápsula, coinciden bien. ¿no? Entonces, podemos considerar de que nuestro solucionador axisimétrico está validado. Similarmente al caso bidimensional, observamos a la cápsula se deslocando y deformando hasta llegar a la membrana. Avanzamos aumentando hasta el estado estacionario. Y aquí vemos la diferencia de presiones que comienza a aumentar para que la membrana consiga pasar por la constricción. Similarmente, su máximo acontece cuando la nariz de la cápsula está próxima a las regiones más estreitas. Nótese que comienza a aparecer un segundo pico y un pequeño vale que antecede al segundo pico. Ese efecto está relacionado con el efecto rebound. A cauda de la cápsula, cuando ella, luego después que pasa por la constricción, ella comienza a se acelerar para poder se aproximar a la nariz y tentar recuperar no su forma, mas tenta de alguna forma recuperarse. Entonces, ella tiene que acelerar. Entonces, por eso que es más evidente ese segundo pico. Y ese segundo pico va apareciendo cada vez más conforme nuestra cápsula es más rígida. ¿tá? En ese caso, por ejemplo, ya se comienza a apreciar una queda en el volumen contido dentro de la membrana. ¿no? En ese caso es menos la diferencia entre instante inicial y final es en torno al 9%. ¿tá? Aquí tenemos una animación tridimensional. ¿tá? Se observan los estallidos de predeformación, cuando ya atinge la deformación máxima y cuando ella comienza a recuperar. ¿Tá bom? Mismas condiciones, ¿tá? De Reynolds y número de capilaridad. Similarmente, al caso bidimensional, todo fica igual, excepto número de capilaridad. ¿tá? Conforme la cápsula es más rígida, o YS aumenta, el número de capilaridad cae. ¿Tá bom? Entonces, aquí olhamos el nivel de presiones
o nivel de presiones en el caso de menor capilaridad es mayor, mucho mayor, y la espesura del filme es bastante menor, ¿no? Una región mucho más presurizada. También notamos que la pérdida de masa fica más evidente, ¿no? Después se va a discutir un poco en relación a ese problema, ¿no? Que mostraría el límite de su trabajo, ¿no? Después se va a retornar a ese punto. En el gráfico de izquierda observamos que similarmente al caso bidimensional, el pico de presión aumenta conforme el número de capilaridad cae. Existe un vale, como tenía falado, y existe un segundo pico, que es mayor cuando, o fica más evidente cuando el número de capilaridad cae. Al parecer, el efecto de recuperación aumenta conforme la cápsula es más rígida, ¿no? Por eso tengo un segundo pico aquí. En el gráfico de la derecha, observamos o poco efecto do alfa en la queda de presión. Hemos cuatriplicado o alfa y prácticamente la presión no mudó. En el gráfico de izquierda, observamos a velocidad de la cápsula adimensional en función de la posición. En el inicio, 0,1, la cápsula en la mitad do capilar, en 0,5, y aquí en 0,84, ¿no? Casi ya no final. La línea preta continua representa la velocidad ISO de la fase continua. ¿Ya? Como esperado, el máximo acontece en la mitad del dominio. En general, la velocidad aumenta perto de la constrición, en todos los casos. ¿Está bien? Mas su máximo no siempre coincide en la mitad del dominio. Ni presenta un comportamiento monotónico, como en el caso planar, tal como mostrado en la figura de la derecha. Conforme el número de capilaridad va aumentando, la velocidad máxima aumenta también, hasta un punto en que comienza a caer. Eso en el material que obedece a la ley de Hooke. Lo mismo rodamos para otros materiales y eso ya no acontece, ¿no? Entonces, una característica que Einstein observó en el material que obedece a la ley de Hooke. Ya SCALAC, SK significa SCALAC, ya la membrana SCALAC no tiene ese comportamiento, está marcado. En el gráfico de izquierda observamos las curvas vermelha y verde para un beta fixo. ¿Tá? O beta es 0,43. A mayor radio de la cápsula, o verde, mayor queda de presión necesaria para hacer pasar por la garganta. ¿Tá bom? Y en el gráfico de la derecha, similarmente al caso bidimensional, observamos que un menor F significa que el bloqueo es más fuerte. Y es más fuerte cuando el número de capilaridad cae. Notamos también, ¿no? Como ya tenía falado, o efecto, o poco efecto do alfa, ¿tá? Y que a mayor a baja, menor F, ¿no? A mayor a baja, curva línea azul y vermelha, a mayor a baja, menor F, ¿no? Que es un bloqueo más fuerte. Después adicionamos un otro material, ¿eh? O SCALAC. Y observamos que es posible conseguir un efecto de bloqueo similar, ¿tá? Sin precisar ir a número de capilaridades menores. Y esto acontece porque el material SCALAC tiene un comportamiento strain hardening. Eso significa que conforme se deforma, se le va ficando más rígido, ¿no? Y para concluir, el escobamiento de una cápsula puede ser usado para bloquear los caminos preferenciales. Un canal bidimensional y un capilar con constricción pueden ser usados como modelos de una garganta conectando dos poros adyacentes. Las ecuaciones diferenciales parciales no lineales fueron resolvidas numéricamente utilizando elementos finitos y el método de la frontera inmersa. La formulación y la implementación fueron validadas
utilizando, ¿no?, las dos geometrías, ¿no?, o simple shear y straight capilar. A diferencia de presiones, aumenta conforme la cápsula escoa pela constricción, o que caracteriza una reducción de movilidad do escoamento, que eso nos interesa, ¿no?, ver cómo SF se comporta, cómo va SF, factor F va cayendo. Y eso que falamos aquí, ¿no?, o factor de bloqueo es función do A baja, do alfa, do número de capilaridad y do Reynolds, que en nuestro caso está fixo en 1. ¿tá? O F cae, o sea, tiene un mayor, la cápsula bloquea mejor cuando o A baja aumenta, cuando o alfa aumenta también, o sea, está más mayor pretensión, y cuando el número de capilaridad cae. Los resultados pueden ser utilizados para proyectar cápsulas con propiedades que garantan un bloqueo fuerte en locaciones deseadas. Como comentarios de trabajo futuros. En relación a modelaje e implementación, a gente sugiere modelar diferentes fluidos internos y externos, específicamente para avaliar a diferencia de viscosidad, ¿no? Un Mi1 y un Mi2 para avaliar o efecto de la viscosidad en los escoamientos. Testar un modelo de elemento membrana que no solo incluya a tracción y a compresión, sino también, por ejemplo, a tensión ciliante, ¿no? Podrías aportar en el trabajo siguiente. Conectar los nodos de la membrana a través, de una forma más elaborada, a través de una spline cúbica, un esquema de suavización, y mejorar las condiciones de contorno en ambos extremos de la cápsula. Eso va a ser necesario para llevar en consideración la flexión, por ejemplo, ¿no? Si la gente quiere llevar en consideración pues, los efectos de flexión, que la membrana o que la superficie, ¿no?, de la cápsula sufra por eso, vamos a precisar elaborar más características en un modelo, colocar más características en un modelo. En relación a los resultados, rodar casos con mayores Reynolds, extender o estudio de material escalar para diferentes alfas y rayos de cápsula, no solo una única curva verde en aquella última gráfica que mostré. Podemos ampliar, explorar o material Nifukian. Tal vez eso va a requerir que el código comience a tratar, ¿no?, de deformaciones mayores. Entonces va a tener que de alguna forma mejorar también en la implementación un poco. En relación a pérdida de masa conchida, eso es una limitante en nuestro trabajo. ¿tá? Primero puede ser atenuado disminuyendo o refinando más la malla. Tal vez tratar una malla concentrada en la mitad del dominio y reducir el paso de tiempo. ¿tá? Agradecer a los órganos financiadores del proyecto y a las personas que están asistiendo. Muito obrigado. Obrigado, Zé Francisco. Começar a fase de arguição e passar a palavra, então, ao professor Taiguara, já agradecendo ele